Hola, ¿qué tal? Qué bien que nos podamos ver por este medio. Bienvenidos o bienvenido a mí después de este viaje que tuvimos casi de veintitantos días. Pero estamos ya de regreso con muchas ganas de estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar un salmo realmente interesante. Un salmo donde tú y yo nos podemos identificar, donde tú y yo queremos estar. Es el Salmo 21. Te recomiendo que si tienes Biblias, tienes una escritura por ahí, vayamos a la mitad de la escritura. Normalmente vienen los salmos. Salmo número 21. Yo le puse como título Alabemos a Dios siendo agradecidos. Platicaba con mi vecina, de hecho, hoy mismo, ayer en la tarde platicaba y decíamos, o yo le decía a ella, si la gente fuera agradecidos, si los seres humanos fuéramos agradecidos y viéramos y valoráramos y platicáramos las cosas buenas de la vida, cuando tengamos problemas vamos a estar muy ocupados pensando en las cosas buenas y seríamos más felices. Veríamos la vida y el mundo de una manera diferente. Bueno, es lo que este salmo nos quiere enseñar, es a donde este salmo nos quiere llevar y espero que tú y yo estemos dispuestos a que Dios nos lleve a su palabra, nos dé un mensaje por parte de Dios, usando a este salmista que hoy nos toca estudiar, este salmo que lo escribe David, que algunos piensan que escribió todos los salmos, pero no todos los salmos son de él, ni hay comprobante que haya compuesto las mañanitas, pero ese es otro tema. Bueno, David agradece la ayuda de Dios, diciendo, ¿sabes qué? Dios, te agradezco, Señor, por lo que me has dado, cómo me has ayudado, y casi puedo estar seguro que tú y yo tenemos algo que agradecerle a Dios, ¿sabes? Pero debemos de enfocarnos no únicamente en nuestras necesidades y en esta necesidad apremiante que todo ser humano tiene de la intervención de Dios en nuestras vidas y en el mismo mundo donde vivimos, sino tenemos que enfocarnos en ser agradecidos, porque a veces Dios nos ayuda, nos bendice y no regresamos como aquellos leprosos, no regresamos a darle gracias. Bueno, vamos a ver hoy cómo podemos ejercer nuestra fe de una manera correcta para crecer en fe, ser agradecidos y alabar a Dios de todo corazón. Vamos a leer verso 1 y verso 2. Si me permites, vamos a orar para platicar con Dios y pedirle que nos hable el día de hoy. Dios, te damos gracias por esta oportunidad de meditar en tu palabra. Gracias por el privilegio de ser bendecidos por medio de ella, Señor. Háblanos, redargúyenos, dirígenos, Señor. Ministranos, Padre, para que podamos, Señor, entenderla, gozarnos por medio de ella, Señor, y aplicarla en nuestro diario vivir. Te lo pedimos y agradecemos por fe en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, verso 1 y 2 a la letra. Sígueme. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón, no le negaste la petición de sus labios. Selah. Silencio o un momento para reflexionar en lo que hicimos, o también algunos interpretan como alaba a Dios. ¿Sabes? Tenemos que alegrarnos en Dios. Cuando tú y yo no nos alegramos en Dios, cuando tú y yo no aprovechamos esa vida en abundancia que Jesús vino a ofrecer y no tenemos una relación con Dios, la cual cambie nuestro sentir, como nuestro pensar y nuestro diario vivir, estamos desperdiciando nuestra vida. Es decir, cuando tú y yo no vivimos el propósito de Dios para nuestra vida, ¿sabes? La estamos desperdiciando. Y también cuando enfocamos nuestras victorias como nuestras alegrías en Dios, aprendemos a tener gozo. No es lo mismo alegría que gozo. El gozo va más allá de la alegría. Si a ti te gusta estar alegre y contento, sabes que a mí también, pues el gozo es un nivel arriba. Bueno, y este únicamente proviene de Dios. Cuando reconocemos lo que Él hace en nuestra vida, como David lo está haciendo, ¿sabes? Cuando tú y yo reconocemos lo que Dios hace en nuestra vida, cómo nos ha ayudado, cómo nos ha bendecido, damos el primer paso firme para ser agradecidos. Incluso el salmista dice, grita de alegría. ¿Recuerdas? El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. ¡Wow! ¿Sabes? Esta alegría es una alegría que se puede interpretar como una alegría donde levantas la voz, donde cantas, donde tal vez incluso hasta quieres bailar de la alegría. Bueno, es realmente hermoso que tú y yo nos sintamos así. Y ¿sabes qué? De esta alegría diríamos como los niños, yo quiero de eso, ¿no? Bueno, Dios también quiere que tú y yo tengamos ese gozo. Él quiere que lo alabemos, que le conozcamos, que recibamos la bendición que Él quiere darnos, que nos alegremos en Él y con Él.
Que tengamos más cantos de alegría que cantos de tristeza. Porque también habrá cantos de dolor en tu vida y en mi vida. El creer en Dios y el caminar con Dios no nos hace inmunes al dolor o a los problemas. Bueno, pero tú y yo tenemos que decidir tener más alegría, más cantos de alegría, más relación con Dios para poder ser felices, para poder tener ese gozo en la vida. Seguro todos los días tendremos batallas, pero recordemos que Dios juntamente con la tentación nos da la salida con el problema. Dios nos va a ayudar, Dios va a estar con nosotros. Bueno, y recordemos que tú y yo no somos quien nos salva, es Dios quien nos salva del problema. Él es más fuerte, más sabio, más inteligente. Él es todopoderoso. Dependemos de Él. Y el verso 2 lo dice. Le da la gloria a Dios. Y no dice, bueno, salí del problema porque fui obediente, porque fui a la iglesia, porque di dinero, porque ayudé a la viejita a atravesar la calle, porque ayudé al ciego. Oye, que esto no tiene nada de malo. Sería bueno que lo hiciéramos todos. Pero esto no nos da salvación. No, dice porque tú me la has concedido. Es decir, es la gracia de Dios cuando Dios nos da lo que no merecemos. Cosas buenas, bendiciones que tú y yo no merecemos. Es un don, es decir, un regalo de parte de Dios. La gracia es gratuita y únicamente proviene de Dios. Esta gracia que salva, porque es por fe, ¿no? Por fe. Pero Dios nos da la fe por gracia, nos da la salvación no, no porque la merezcamos, no porque no, yo creí en Dios, o sea, no es que yo haya, no fue mi decisión, fue la gracia de Dios que Él haya querido que yo creyera en Él para que por medio de la fe en Jesucristo fuésemos salvos. Bueno, cuando andamos y amamos en los caminos de Dios, aprendemos su voluntad. David desde tiempo atrás empezó a experimentar a Dios. Te recuerdo, desde que era un joven pastor de ovejas, hasta que enfrentó a Goliat y después cuando fue rey, hasta este momento en el que escribe este salmo, ha experimentado y quiere seguir experimentando la presencia de Dios en su vida, porque ama su voluntad, ¿sabes? Decíamos hace rato, desperdiciamos nuestra vida cuando no vivimos la voluntad de Dios. No hagamos eso, no caigamos en ese error grave, ¿sabes? Experimentemos su voluntad, aprovechemos la vida, tengamos una vida con propósito, vivamos sus parámetros y alegrémonos en su voluntad. Oye, esto es una causal para que le alabemos, un motivo, una razón. Segundo punto que tenemos que aprender, juntémonos más con Dios. Oye, ¿con quién te juntas más? Tú puedes ir con el vecino, con mi compañero de trabajo, con mi compañero del deporte, conmigo mismo que platico todo el día. No, juntémonos más con Dios, crezcamos en fe. Dice el verso 3 y verso 4, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. ¿Sabes? Decíamos, no soy yo, el bueno, el inteligente, el sabio. Es Dios, según el pasaje, quien sale al encuentro. Porque Dios nos amó primero. Él nos buscó primero. Él siempre sale al encuentro. Pero el tema es, ¿hace cuánto que te encuentras con Dios? ¿Hace cuánto que no reconoces que Dios cada mañana, cada día sale a tener un encuentro contigo? Porque a veces no leemos la escritura, porque a veces no platicamos con Él. ¿Cuántas veces no hemos sentido tú un encuentro con Dios el día de hoy? Bueno, Dios nos quiere desafiar a eso por medio de este salmo. No nos conformemos con lo que estamos haciendo. Tal vez tú y yo no estamos haciendo cosas malas, ni estamos fuera de la ley de Dios, pero no nos conformemos, sigamos creciendo, sigamos haciendo, sigamos amando. Decía Pablo en Filipenses, no te canses de hacer el bien. Siempre tú y yo podemos mejorar en cualquier cosa que hagamos en la vida, pero especialmente en la fe. Cuando nos juntamos con Dios, aprendemos de Él, aprendemos de su amor, de su gracia, de su misericordia, aprendemos a servir. Recordemos que el caballo se alista para la batalla, pero es Dios quien da la victoria. Dejemos que Dios nos lleve más allá, juntémonos más con Dios, convivamos más con Dios, tengamos un encuentro cercano todos los días y a cada momento con Dios, que nuestro corazón se goce en ello. Dejemos que Él dirija y bendiga nuestra vida. Tercera enseñanza, regocijémonos. ¿Recuerdas? También Pablo decía, otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Bueno, yo le puse a este punto, regocijémonos en Dios toda la vida, toda la vida. Versos 5 y verso 6, sígueme con tu vista. Grande es su gloria en tu salvación.
honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Si te fijas, David está hablando como en tercera persona. ¿Por quién era el rey? Pues él, ¿no? O sea, pero para que no se oiga así como, me has bendecido, Dios, me has dado gloria, me has dado tu salvación, me has dado honra, ¿sabes? Es que toda la honra es para Dios. Y es por eso que tal vez David se refiere a él mismo en tercera persona, pero es un testimonio personal, personal. David se enfoca en darle la gloria a Dios. Sería bueno que tú y yo decidiéramos, pretendiéramos, intentáramos darle la gloria a Dios todos los días. Alabarlo todos los días de nuestra vida. Que ese fuese nuestro deseo. ¿Recuerdas David en casi, no quiero decir que en todos los salmos, pero en muchos salmos dice, pero esto pido, esto demando, que esté yo en tu casa, que te adore, que tenga comunión contigo. De hecho, en algunas se compromete a adorarlo hasta la eternidad. Bueno, sin importar lo que tú y yo estemos viviendo, porque dices, sí, me dan ganas de cantar cuando estoy contento, cuando me va bien, cuando tengo victorias como estas de David. Bueno, como hacíamos al principio, ¿sabes? Cuando alabamos a Dios, en las victorias, qué bendición. Pero también en una gran bendición cuando alabamos a Dios cuando no hay victoria. Porque esto cambia nuestra cosmovisión, nos da una diferente perspectiva de la vida. Pero nos enseña a ser agradecidos y a reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. Y también, aunque sea una disciplina, Dios nos enseña a tener contentamiento. Es decir, aprender a ser felices con lo que tenemos, con cualquier circunstancia. Cuando honramos a Dios, ¿sabes? Dios nos honra. Pero cuando negamos su palabra, aunque digamos no creo en su palabra, cuando no la vivimos lo estamos negando, negamos su palabra y negamos a Dios mismo. ¿Sabes? Tú y yo estamos siendo desafiados a vivir en su palabra. El salmista dice claramente, porque lo has bendecido para siempre. Oye, David hablaba de algo eterno sin conocer a Jesucristo. Tú y yo estamos un paso arriba de David porque ya conocemos a Jesús, tenemos mayor conocimiento de Dios. Lo llenaste de alegría con tu presencia, dice David. Oye, ¿no te llena de alegría saber que Dios tiene planes de bien para tu vida? Que Dios mandó a su Hijo para morir por ti, por mí, para que tengamos vida eterna con Él para siempre. Oye, debe llenarnos de gozo y de alegría. Porque cuando tú y yo nos juntamos con Dios, oye, eso trae gozo en nuestra vida. Porque es Dios quien provee el gozo en nuestra vida. Nos hace vivir una vida algo más allá de la felicidad. No únicamente nos llenamos a Dios por las victorias o por las cosas materiales o cuando nos va bien. No, ¿sabes qué? Nos llenamos de alegría cuando reconocemos la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando caminamos con Él y por medio de esto nos volvemos sabios. Porque la presencia de Dios nos comparte la sabiduría. El principio de la sabiduría es eso, el tener una buena relación con Dios. Porque la presencia de Dios nos da gozo y paz en la vida. Espero que tú y yo estemos en ello. Vivamos la vida alegremente, regocijémonos. Hace rato hablábamos de Pablo, ¿recuerdas? Debemos vivir felices en Dios. Regresemos a Dios para vivir felices. Usemos la póliza de garantía, verso 7. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. No que reclamemos o exijamos, Señor, aquí tú dices tu palabra y tus promesas. No se trata de eso. Seríamos insensatos al hacer eso. Es decir, regresemos al manual de vida recordando que nuestra victoria es la fe, es en quien hemos creído. No porque tengamos mucha o poca fe, es porque hemos depositado nuestra fe en el único y verdadero Dios. La póliza de garantía es decir, es tu fe y mi fe. Este verso decía, por cuanto el rey confía en Dios. Esto nos habla de la fe depositada en el único y verdadero Dios. Por cuanto tú y yo creemos, confiamos en Dios, podemos ver la voluntad, el amor, su gracia, valorar su misericordia. Dios jamás, jamás de los jamases nos va a fallar, nos va a faltar, jamás nos va a dejar solos. Siempre va a estar con nosotros. Él nos lo ha prometido. Y por fe lo creemos. Esto es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pues confiemos en Dios. Tú y yo jamás estaremos solos. Dios nos dará la victoria. No tú y yo. No nuestra manera de proceder, no nuestra manera de vivir. Dios nos dará la victoria. Pero recordemos que así es el amor de Dios. Así es la gracia. Cuando Dios nos da lo que no merecemos. Así es su misericordia. Cuando Dios no nos da lo que merecemos. Merecemos la muerte. Es el pago del pecado. Bueno,
La gracia y el amor de Dios es inagotable, no se acaba ni se cansa. Él cuidará de ti y de mí para que no caigamos, porque no depende de nosotros, decíamos. Tu vida y mi vida, la salvación depende de Dios. Confiemos más en Él. Estemos listos o fuertes, porque en Él lo seremos. Y no seremos movidos porque estamos en la roca. No vamos a tropezar porque dependemos de Dios. Confiemos en Él sin importar las expectativas de lo que está en la economía, en la sociedad, en la política, en el gobierno, en nuestra propia vida o lo que piensa la gente de ti, de mí. Te recuerdo que el papá de David no confiaba en él, ni su propio padre, ni sus hermanos. Bueno, Dios, ¿sabes una cosa? Confía en ti y en mí. Espera cosas de ti y de mí. Depositemos nuestra fe en Él, vivamos como hijos, hijas de Dios. Estemos pensando confiar en Dios a cada momento. Pongamos esto en práctica y por supuesto, tenemos que ser superhombres, supercristianos. Oye, Pablo lo fue, Pedro lo fue, Juan lo fue, cualquier persona que descansa su fe en Dios y que depende de Dios es un superhombre. Bueno, seamos superhombres y supermujeres. Es decir, seamos un super ser en Dios. Verso 8 al verso 12, donde nos habla acerca de esto, dice, alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Su fruto destruirá la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga. En tus cuerdas dispondrás saetas contra su rostro. ¡Wow! ¿Sabes? Cuando tenemos fe, sabemos lo que va a hacer Dios con sus enemigos, porque cuando alguien es tu enemigo, no porque tú merezcas ser su enemigo, sino porque alguien te odia, no te quiere sin razón o te envidia, ¿sabes? Se convierte en enemigo de Dios. Cuando dejamos actuar a Dios en nuestra vida, dice la Escritura que de Dios es la venganza, ¿sabes? Tenemos un superpoder, es el poder de Dios en nosotros, una super sabiduría, la sabiduría de Dios en nosotros, ya que no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Te acuerdas? También el apóstol Pablo lo decía. Lo que ahora vivo en la fe, lo vivo. ¿Sabes? La vida de Dios en mí me hace ser diferente. Porque es la fuerza y la sabiduría y los planes de Dios en mi vida. Cuando tú y yo hacemos eso, ¿sabes qué? Ya ganamos. Porque somos superhombres. Somos supercristianos. Porque creemos en Cristo. No te jactes. No porque seamos muy listos, muy buenos, muy poderosos. No, muy inteligentes. No. Porque es Dios en nosotros. Por eso David pudo vencer al gigante. No por su buena puntería. Porque Dios estaba en él. Porque fue a enfrentar al gigante en el nombre de Dios. Por eso David fue rey. Por eso tú y yo podemos ser superhombres o supermujeres, porque Dios es con nosotros, te recuerdo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Obedezcamos su voluntad divina, disfrutemos las super consecuencias de hacerlo y vivamos una super vida. Perdona que te fui al super todo, ¿no? Pero es que así es vivir en Cristo. Y por supuesto, cuando leemos la palabra de Dios, Dios nos desafía, que podemos encontrar el desafío en este verso 13. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. El cantar y alabar acerca del poder de Dios es describir a Dios, es reconocer los atributos de Dios. ¿Sabes? Todo salmo está enfocado en la grandeza de Dios, en alabar a Dios. De hecho, todos los salmos son cantos, son cánticos hacia Dios, que nos muestran el carácter de Dios. Bueno, nos muestra además la fidelidad de Dios. De eso dependían las victorias de David. De eso dependen tus victorias y mis victorias. El salmista dice, este canto no termina. Dice, te voy a seguir cantando, te voy a alabar, voy a contar a todo el mundo tu grandeza. ¿Sabes? Dios siempre va a renovar nuestras fuerzas. Nos va a dar su misericordia, va a hacer que tú y yo tengamos cosas nuevas, bendiciones nuevas cada mañana. Bueno, deseemos estar con Él, fortalezcámonos en Él, regocijémonos en Él, reconozcamos su poderío, su presencia en nuestra vida, vayamos a Él, seamos agradecidos, vivamos en la victoria que Él nos da. Bueno, y esto nos conlleva a que tú y yo decidamos hoy mismo alabar y reconocer todas las cosas de Dios, sus atributos y su intervención en nuestra vida.
y esto nos lleva a ser agradecidos con Dios y a querer cantarle siempre. Espero hayas tomado decisiones como yo las tomé y espero que Dios te haya bendecido como a mí me trajo bendición este salmo. Pues espero verte pronto también y platica con Dios y dile las decisiones que has tomado y por supuesto pongamos esto en práctica. Que Dios te bendiga y espero verte pronto. Hasta luego.